Diálogos en épocas de coronavirus hace parte del trabajo conjunto de los grupos de investigación, estudios políticos del programa de Ciencia Política y Prácticas Educativas y Sociales, IPES, del Departamento de Psicopedagogía y el programa de Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Surcolombiana, en articulación con la Biblioteca Departamental Olegario Rivera. Hola a todos y todas, bienvenidos a Diálogos en época de coronavirus. Hoy es nuestro primer programa radial a través de la emisora Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM, la radio de pensamiento universal, que también pueden sintonizar en la página web www.radiousco.edu.co. Este es un programa en directo que busca acercar a la lectura. Esperamos pues como tener una experiencia de diálogo fluido con todos y todas. Agradecemos a la emisora por confiar en esta propuesta y abrir el espacio, una forma de construir universidad buscando el diálogo permanente con la sociedad. También le hacemos un saludo especial a quienes están unidos en la sala de Meet, con quienes venimos encontrándonos desde el 27 de marzo en este programa Diálogos en época de coronavirus. Yo soy Alexandra Uribe, soy profe del programa de Ciencia Política de la Universidad Surcolombiana y pues hago parte de esta iniciativa, pues como no sé, muy feliz de estar en este espacio, de llevarlo a la radio para que hayan opciones, para que quienes no tienen acceso a internet puedan escucharlo y para podernos acercar también a otros públicos, no sé, a quienes manejan taxi, a quienes están en las casas en este momento de pronto haciendo oficio, a quienes están en otros lugares escuchando la emisora. Entonces, pues bienvenidos a todas y todas. Hoy vamos a trabajar la vorágine y los dejo con Piero. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Agradecerle a la Radio Universidad Surcolombiana por apoyarnos en este proyecto. Un saludo especial a los compañeros que nos acompañan aquí en la sala, Alexandra, Diego y a los demás. Un saludo a Oscar que nos está acompañando desde el máster. Yo soy Piero Emanuel Silva Arce, docente del programa de Ciencia Política y hago parte del grupo de investigación Estudios Políticos. La idea de este espacio es que se pueda discutir alrededor de unas lecturas que vamos a hacer en voz alta. La idea es que construyamos de la mano este espacio cada viernes a las 3 de la tarde. Yo en este momento voy a explicar la metodología de trabajo y posteriormente los dejaré con el compañero Diego Fernando, quien abrirá el tema. Diálogos en época de coronavirus, pues es una iniciativa entonces que ha venido consolidándose cada viernes. Llevamos alrededor de 2 meses trabajando con quienes están aquí acompañándonos. Es un escenario de discusión, es un programa, es un escenario que busca que quienes sean partícipes del mismo puedan construir su voz propia, puedan poner en el ámbito de lo público sus análisis y su palabra. Busca entablar diálogos a partir de las experiencias de cada persona alrededor de unas lecturas propuestas. La metodología, entonces, de acuerdo con lo que les estoy diciendo, tiene como centralidad el diálogo, tiene como centralidad también la conversación entre iguales. Aquí el objetivo es que cada persona se exprese de manera libre, desde su lugar de enunciación, que se exprese desde sus experiencias de vida y también desde ese acumulado de conocimiento que todos hemos podido ir acumulando a lo largo de nuestra vida. Entonces, ese es como el objetivo. No buscamos establecer verdades absolutas ni ideas dogmáticas, simplemente buscamos que los análisis de los compañeros que aquí están presentes y las compañeras
nos abran puertas del pensamiento a todos, nos abran perspectivas de análisis y en esa medida pues aportar a una ciudadanía crítica, a la formación de sujetos críticos. La metodología pues cuenta con 3 momentos fundamentales, es una metodología muy sencilla. El primer momento entonces es la lectura en voz alta. Escogemos unos ciclos de 4 viernes y empezamos entonces ese primer momento con una lectura en voz alta a varias voces. Después de hacer esa lectura a varias voces, que es la que vamos a hacer a continuación, damos un espacio corto para que quienes vamos a participar pensemos y acomodemos y organicemos nuestras ideas, y entonces se comienza la conversación. La conversación, pues como les dije, es libre, cada uno pide la palabra por el chat del Meet y la palabra se le es concedida para que desarrolle una idea. Recordar también pues que hay varias personas que siempre quieren participar y poner sus ideas propias, entonces también para que en términos de tiempo tengamos eso en cuenta para no abarcar tanto tiempo y poder dinamizar más la conversación. Ese sería el segundo momento, y el tercer momento entonces es ya el momento final. Allí se recogen todas las ideas de las intervenciones que se han dado a lo largo del programa y se hace una síntesis, y después de esa síntesis entonces se finaliza el programa. Esa es la metodología. Pues una vez más, muchas gracias a la radio de la Universidad Surcolombiana y a ustedes, compañeros, y a quienes nos escuchan, un saludo especial. Le doy la palabra al compañero Diego. Hola vitrolas, hola caramañolas, compañeros, compañeras, transeúntes, docentes. Soy Diego Fernando Pérez Trujillo, docente del programa de Ciencias Sociales y del Departamento de Psicopedagogía, adscritos a la Facultad de Educación. Pertenezco al grupo de investigación IPES, Investigación en Prácticas Educativas y Pedagógicas, y sociales, y a continuación me permitiré compartir con ustedes el inicio de este nuevo ciclo, de este espacio que hemos denominado Diálogos en época de coronavirus. En esta ocasión nos vamos a encontrar con José Eustacio Rivera, y con una de las obras más icónicas de toda su producción literaria. Iniciamos un nuevo ciclo de 4 viernes como una oportunidad para leernos en voz alta, para leer esta apreciada novela de nuestra literatura hispanoamericana, una novela que nos permite un encuentro íntimo, un encuentro cercano, una aproximación a este gran exponente de la huilensidad y de nuestra literatura intelectual, nacido en Neiva en el mes de febrero de 1888. Trabajaremos una edición de la Biblioteca Cacuto, publicada en formato digital en la Biblioteca de Claxo. Esta edición sigue el texto de la quinta y la última que salió de las manos del autor en Nueva York, a manos de Editorial de los Andes, en el año de 1928. Sobre Rivera y sobre la vorágine, publicada en 1900. Es importante resaltar que marca un momento bastante particular para las letras colombianas y para las letras latinoamericanas. A través de sus múltiples traducciones y ediciones a varias lenguas, ha sabido dar cuenta de una dura realidad vivida en las selvas colombianas durante el pasado siglo. La experiencia directa que tuvo el autor con este inhóspito medio por motivos de trabajo le permitió lograr la creación de un mundo ficcional propio, realizado y matizado en buena parte por su lenguaje poético. Tanto así que algunos sectores de la crítica estudian esta novela como un documento histórico de denuncia, de indudable valor. Esto supera las fronteras del país al proyectar los conflictos individuales y sociales en el gran personaje de la selva. Todo el relato lleva la marca lírica y comprometida de nuestro José Eustacio. José Eustacio nace en San Mateo,
en 1888 y muere en New York en 1928. Era conocido como poeta y escritor. Así, el hecho de escribir su propia obra con la voz narrativa del protagonista e incluir muchas de sus experiencias de viaje ha logrado que con frecuencia se confunda a Rivera con Arturo Coba. De esta manera, se configura un interesante cuestionamiento sobre los límites flexibles entre la historia y la ficción. Coba configura el poeta intelectual citadino que huye con Alicia hacia los llanos y termina descubriendo el mundo de los caucheros y de la explotación y destrucción de las comunidades indígenas. Su viaje es un encuentro consigo mismo, por un país sin fronteras definidas y sin un gobierno responsable de sus territorios. Esto, sobre todo, marca la relevancia de un discurso literario paradigmático sobre la descripción de la selva tropical. La selva y la vorágine se convierten en metáforas del mundo incognoscible, de los conflictos entre lo masculino y lo femenino, la locura y la muerte. Lo femenino, la locura, la droga, la tortura, el terror, la violencia y el poder son improntas que Rivera le imprime a esta obra maravillosa. La obra está constituida con documentos, con manuscritos y relatos que se insertan, que además producen una multiplicidad de voces y experiencias de los personajes. Esta selva textual ha hecho también que sea una de las obras nacionales más leídas y que sus ambigüedades se presenten a múltiples interpretaciones. ¿Cuáles son los límites, si los hay, entre Rivera, Arturo Coba o Clemente Silva? ¿Quiénes son los oprimidos y quiénes los opresores? ¿Quiénes los devorados y quiénes los devoradores? Al fin, es la selva, en una solución mágica y genial, que parece predecir el incierto proyecto ecológico de este fin de siglo, la que al final prevalece. La novela terminará con una frase fatalista. 1978. Los devoró la selva. Un final abierto que nos permitirá siempre la exploración y la búsqueda de tantos espacios desconocidos. Entre ellos, ese tan inequívoco que llamamos colombianidad. Exhortamos a todos a nuestra audiencia, a todas las personas que se conectan por MED y por 89.7 Radio Emisora Surcolombiana, para seguir este ciclo de 4 encuentros, para encontrarnos en la obra de Rivera, leernos desde la perspectiva del diálogo igualitario y la inteligencia cultural, compartir nuestras impresiones al respecto. A continuación, vamos a una breve pausa y posteriormente Tania iniciará el segmento de lectura. Desde la Universidad Surcolombiana, Neiva tiene un pensamiento universal. 89.7 FM Radio Universidad Surcolombiana. En la radio del Pensamiento Universal hay una franja especial para cada gusto. Visita www.radiousco.edu.co y conoce nuestra programación. Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM. Diálogos en época de coronavirus hace parte del trabajo conjunto de los grupos de investigación Estudios Políticos del Programa de Ciencia Política y el Grupo de Investigación en Prácticas Educativas y Sociales del Departamento de Psicopedagogía y Programa Licenciatura en Ciencias Sociales.
y todas. Buenas tardes a todos y todas que nos acompañan en la tarde de hoy, viernes 22 de mayo. Mi nombre es Tania. Vamos a iniciar con la lectura. José Eustacio Rivera, La vorágine. Prólogo. Cualquiera que sea su valor estético, constituye La vorágine la más grandiosa epopeya que de la selva virgen homicida se ha escrito hasta ahora. Keyserling, Meditaciones Suramericanas. El hombre y sus días. La breve existencia de José Eustacio Rivera, 40 años, es rica en aventura. Vida y obra se alían por las peripecias, su mayoría se dieron en el mundo afiebrado que el escritor nos permitiría conocer en tan pormenorizada intimidad. La selva y su horror, sus efectos anodadantes, su dominio de pesadilla y alucinación. Como en el caso de muchos grandes escritores de América hispánica, una muerte temprana frustró la obra que la madurez pudo darnos, y esta quedó reducida a solo un libro de sonetos, Tierra de Promisión, y la célebre novela que prologamos, una de esas creaciones afortunadas de nuestra literatura. José Eustacio Rivera nació en Neiva, Nuestra Señora de la Limpia Concepción del Valle de Neiva, en febrero de 1888. Apacible la ciudad, riguroso el hogar y patriarcal, templó el ánimo fuerte del niño desde sus primeros años. Los 2 primeros en Neiva, junto al Magdalena, y más tarde 6 en Aguacaliente, zona montañosa. Le permitieron contacto fructífero con la naturaleza y le enseñaron con las primeras letras amor a la vida rústica, campesina, propia de una familia que no disponía de grandes medios económicos. Así, no es raro encontrar en La vorágine, en labios de Cova, el Beatus il, explicable en un autor como Rivera, que encontraba su más íntimo solas en los abiertos escenarios de los llanos o las florestas. ¿Para qué las ciudades? Quizá mi fuente de poesía estaba en el secreto de los bosques intactos, en la caricia de las auroras, en el idioma desconocido de las cosas, en cantar lo que dice al peñón la onda que se despide, el arrebol a la ciénaga, la estrella a las inmensidades que guardan el silencio de Dios. Temprano, pues, convivió con la naturaleza e inició con ella un largo diálogo silencioso. No le era difícil ensimismarse y esto dio grandes preocupaciones a la familia, que llegó a temer una extraña enfermedad. Cerca de Aguacaliente está el pueblo de San Mateo, y a un colegio de esa localidad empezó a ir José Eustacio para proseguir sus estudios más tarde en Neiva. El padre de Rivera adquirió en 1896 varias propiedades que los alrededores de San Mateo, y entre ellas la Esmeralda, de alguna extensión en que José Eustacio aprendió los menesteres del campo, pues vivió allí con sus padres por varios años. Poco después ocurrió el despertar poético, espoleado por sus iniciales, deslumbradoras lecturas. La Guerra Civil, los 1000 días, desde 1899 a 1902, trajo duras condiciones de vida para los Rivera, como para todos los colombianos. Terminado el conflicto, el muchacho cuenta con más de 14 años. Sus padres determinan enviarlo a una ciudad para que prosiga convenientemente sus estudios, irregulares e interrumpidos varias veces hasta esa fecha. Se elige el Colegio de San Luis, en el pueblo de Mesa de Elías, distante unos 140 kilómetros de Neiva. Pero no era su destino arraigar en ese establecimiento, que alberga también un seminario menor. Ciertas confesiones del futuro escritor llegaron a oídos de las autoridades que determinaron su expulsión. El regreso al hogar debe haber sido triste y lleno de temores por la reacción de sus padres.
Nada ocurrió, sin embargo, y algún tiempo después tentaba suerte como portero escribiente de la gobernación de Neiva, cargo en el que no se mantuvo por mucho espacio. 1906 le trajo una buena nueva. Le habían favorecido con una beca para estudiar en la recién creada Escuela Normal de Institutores, Bogotá. Llegó a la capital acompañado por su padre y quedó matriculado en el segundo año. En consideración a sus conocimientos y ventajas caligráficas, esto disminuyó en 1 los 4 años de estudios prescritos en el establecimiento. Alcanzó Rivera en la Escuela Normal buena fama de poeta, la que se explotaba de modo especial en los grandes acontecimientos y festividades. Un contemporáneo suyo lo recuerda así por estos años. Era un muchacho guasón, campechano, sencillo y hasta ingenuo en ocasiones, retraído a veces y comunicativo en otras circunstancias, además leal y generoso en la amistad de colegial. Con posterioridad a su examen de grado, Rivera se especializó durante un año en cursos destinados a quienes optarían más tarde a la dirección de escuelas normales, y ya en 1909 lograba colocarse como inspector escolar en la capital del Tolima, Ibagué. Allí, sus ánimos de trabajar e innovar se estrellaron contra muchos intereses poderosos y debió conformarse con proseguir el camino de lo rutinario. De 1911 es uno de sus primeros trabajos en prosa, un ensayo sobre la emoción trágica en el teatro. Apareció en el Nuevo Tiempo Literario y del mismo año es el cuento La Mendiga del Amor, publicado en la revista. En Ibagué no siente el escritor asidero alguno que lo retenga. Su naturalidad, proclividad misantrópica se complica con un verdadero reencuentro del campo y la vida rústica que, es seguro, traíanle caras resonancias infantiles. De sus excursiones por las cercanías de Ibagué son varios de los sonetos que años más tarde figurarán en Tierra de Promisión. Había tenido varios amores y hasta alguna fama donjuanesca le seguía, pero su situación económica, bien se sabe del tradicional descuido de los gobiernos hispanoamericanos en torno al magisterio y los problemas educacionales, le impedía pensar en matrimonio. ¿Quién lo declara la respuesta que dio a un amigo cuando éste le preguntara? Mira, Tacho, ¿cuándo te casas? De aquí a 20,000 pesos. Leía mucho en Ibagué, sobre todo acerca de las aventuras de quienes se inclinaban en las selvas amazónicas persiguiendo la riqueza y el desesperado. Esto, más sus recuerdos infantiles de tantas historias de caucheros que pasaban derrotados por Neiva de regreso del infierno verde, que fue prefigurando hasta la obsesión el mundo alucinante de la vorágine. El laberinto geográfico del Amazonas despertaba la curiosidad de Rivera. Había algo mágico en esos nombres extraños acentuados en la última sílaba que traían a la imaginación paisajes de belleza indescriptibles y escenas de sangre y muertes dignas de ser relatadas en un libro. Además, hacia 1910 y desde unos años antes, las increíbles crueldades de las cauquerías de César Arana eran denunciadas al mundo. La atención universal y sobre todo la europea reparaba en las acusaciones de Benjamín Saldaña Roca, periodista peruano, en diarios de Iquitos, en la visita al sitio mismo de las depredaciones, cumplida por cargo oficial por Sir Roger Kaisman en 1902, en la publicación en Londres de un testimonio estremecedor. Putumayo Redwood, el libro de Vicente Olarde Camacho, Las crueldades en el Putumayo, y en el Caquetá, en una encíclica papal, la de Pío X, Lacrimibili Stat. Como puede apreciarse, el escritor respiraba el aire propicio para su alucinante novela en 1924, pero antes de llegar a esas páginas deberá conocer todavía otras experiencias estremecedoras.
El afán de lograr una formación más rigurosa que la recibida en la escuela normal condujo a Rivera a Bogotá con el ánimo de estudiar leyes. En los términos de 1911 salió hacia la capital. Allí tendría que ocupar algún empleo gracias al cual fuera asegurada su subsistencia. La situación económica era, no hay duda, incierta. Y mientras algo se concretaba, viajó el poeta a Neiva. Cuando en Neiva, supo de su nuevo cargo en el Ministerio de Gobierno. Bogotá, 1912. Rivera ingresa en la Facultad de Derecho, en la que seguirá regularmente, aunque sin mucho brillo. Sus estudios de leyes, un viaje, un poco antes de iniciar el último curso, 1916, le lleva a Villavicencio, en la entrada a los llanos, ruta de Arturo Coa. De los paisajes que admira, hace relación extensa a dos amigos, y sobre una cacería de zainos escribe un artículo en un periódico de Bogotá. Ambos textos le parecen a Leale Silva antecedentes indiscutibles de la vorágine. Agrega, en ellos se observan ya en detalle macabro la tensión dramática y esa extraña mezcla de lirismo y fiereza que caracterizan la novela. Concluyó Rivera en 1917 su tesis de abogado, Liquidación de las herencias. Fue el tema de esta, redactado bajo la tuición de don Antonio José Uribe. En marzo, rindió el examen para defender su tesis. Por este mismo tiempo, se sintió atraído por la carrera política y creyó que tendría éxito como representante departamental. Pero la intervención del obispo Esteban Rojas, quien creía que Rivera desuniría más que agruparía a los católicos, echó por tierra sus aspiraciones. Cuando sus amigos la interrogaban sobre tan inesperado final, le respondió: me barrieron de un sotanazo. A continuación, vamos a una breve pausa. Muchas gracias. La Universidad Surcolombiana tiene su propia emisora y queremos que seas parte de nosotros. Escucha Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM. Los profesionales, amas de casa, jóvenes y trabajadores tienen la palabra en los 89.7 FM. Emisora Radio Universidad Surcolombiana. La hora exacta en Radio Universidad Surcolombiana, las 3 de la tarde y 30 minutos. This is HJM61, radio station at the South Columbian University, leader of education in South Columbia, radio of South Columbian University. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. La Universidad Surcolombiana se escucha en los 89.7 FM. Diálogos en época de coronavirus, un espacio de confluencia, deliberación y construcción conjunta de sentidos y significados. Acompáñanos todos los viernes de 3 a 5 de la tarde por Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM. De nuevo, Bogotá. Vida lenta, sin muchos alicientes, víctima de las rutinas de su profesión, defendiendo pleitos menores por herencia. En estado de ánimo que nada tenía que ver con el entusiasmo, llegó el novelista a 1918.
En abril de ese año le fue presentado por don Jorge R. Bejarano, un terrateniente de Casanare, don José Nieto, quien deseaba la asistencia profesional de Rivera en ciertos litigios. Había adquirido Nieto ganados a Ramón Oropesa, que aparece como subieta en la vorágine, propietario de Mata de Palma y Mata de Vaquero, estancias llaneras, la primera de las cuales será Hato Grande en la novela, y requería de un abogado. No se decidía Rivera, pero aceptó al fin y determinó viajar a Casanare para conocer de cerca el ambiente y los problemas nada sencillos que le expusiera el latifundista. Es muy importante para la futura novela este primer contacto con los llanos de Casanare. Hacemos gracia de los engorrosos capítulos del litigio que poco importan en estas páginas prologales y solo insistimos en la importancia de otros aspectos, no solo el directo conocimiento de la región casanareña, sino el encuentro con varios de los personajes de la vorágine, entre ellos uno que es clave, Luis Franco Zapata, cuya huida desde Bogotá con Alicia Hernández será el asunto de la primera parte del libro. Rivera llegó a ser íntimo de Luis Franco Zapata. Este le informó con detalle sobre las tragedias de la selva, el embrujo maligno de las florestas y la mísera existencia de los ilusionados caucheros. Alicia, la de la vida real, atendía a Rivera, que fue su huésped en Orocue y cuya salud en ese tiempo no fue de las mejores, además de hallarse en un estado de ánimo poco propicio al trato con otras gentes. Muchas veces, por días y más días, deseaba que nadie viniese a nuestra casa para no tener que hablar, ha dicho muchos años después de la muerte de Rivera, don Luis Franco Zapata. En Orocue y Sogamoso permaneció Rivera hasta 1920. Estuvo enfermo de cuidado, perdió el pleito que lo llevara a Casanare y de su larga estancia en la zona de los llanos no le quedó sino una modesta cantidad de dinero, algunas amistades y una visión de la tierra casanareña, mezcla de pesadilla y de encantamiento. Estaba de nuevo en Bogotá a comienzos del año indicado. Frecuentaba Rivera la tertulia del Café Wilson, donde se reunían, entre otros, Rafael Maya, Miguel Rach Isla, Eduardo Castillo, Ángel María Céspedes y otros. De ese grupo centenarista proviene la nota de retrasado modernismo que confiere a la prosa de Rivera características bien definidas como las simetrías paralelísticas tan frecuentes en su obra, la complacencia en un léxico suntuoso y raro y las continuas penetraciones de la prosa poética en el discurso narrativo. El primer libro de Rivera fue una colección de sonetos, muchos de los cuales eran aplaudidos y conocidos desde años antes. Tierra de Promisión, 1921. El poeta anunció como tercera, la que fue en verdad segunda edición del libro, apareciera ese mismo año. El libro tuvo éxito, la crítica lo elogió y, cuando había pasado bastante tiempo desde su aparición, suscitó abundante polémica, como lo haría posteriormente su única obra de ficción. A la emoción del libro inicial siguió una buena nueva. Don Antonio Gómez Restrepo, subsecretario de Relaciones Exteriores, lo había designado para acompañarlo en la nutrida embajada especial que enviaba Colombia a Perú y México con motivo de las fiestas nacionales de esos países. Posteriormente, algunas declaraciones del escritor, las de Perú, formuladas a Luis Alberto Sánchez, sirvieron para que sectores adversos de Bogotá lo atacaran duramente. En su exhaustivo estudio sobre Rivera, Eduardo Neales Silva reproduce un malévolo artículo publicado en el Gil Blas, cuyo titular anticipa claramente el contenido. Un nuevo reportaje de Rivera. Vuelve a meter la pata. Ese hombre está loco. El regreso desde el segundo país que visitó la Embajada Especial, México, permitió a Rivera asomarse a Estados Unidos. Conoció Nueva York,
y retornó a su patria en medio de una granizada de ataques y polémicas por su libro de poesía, que no es del caso detallar en estas líneas. Un viaje a Sogamoso en los primeros meses de 1922 debe ser recordado porque en tal oportunidad empezó Rivera a escribir La Vorágine, cuya parte inicial, el libro tiene 3, terminó en el mes de septiembre. En esa fecha, el escritor aún no conocía la zona amazónica, el infierno verde que le inspiraría el resto de su libro. Un nuevo nombramiento oficial recayó en su persona. Fue designado secretario de una de las comisiones encargadas de fijar las fronteras entre Colombia y Venezuela. Esto le permitiría, por fin, conocer los bravos escenarios de los caucheros. No escucharía más leyendas y cuentos que acaso le parecerían fantásticos, sino que se enfrentaría cara a cara con ese mundo caótico y desquiciador en que imperaban el desorden, la codicia, la violencia sanguinaria y la locura del caucho. El viaje era penosísimo, y a pesar de que las comisiones bipartitas eran oficiales, por desidia del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, no contaban ni con los instrumentos necesarios para el trabajo encomendado, ni con las mínimas comodidades exigibles por hombres civilizados. Contra todo obstáculo, Rivera avanza en la redacción de su libro. Por la noche, al pernoctar en algún solitario sitio, el poeta se distraía escribiendo a la luz de un apestoso velón entre continuos manotones a toda clase de insectos alados que allí pululaban, o matándolos con el lápiz cuando se arrastraban cerca de sus cuartillas. Así se iba escribiendo La Vorágine, bajo el peso del acontecimiento o la presión de fuertes impactos emocionales, como nacieron grandes libros de América hispánica, La Araucana, Facundo, Los de Abajo. Caños y raudales, playones solitarios y misteriosos, furiosos rápidos y temibles chorreras, caseríos perdidos en la soledad agresiva, vieron pasar al escritor asediado por los insectos y las enfermedades del trópico, sin protección para las lluvias, abandonado, como los de su grupo, por las esferas oficiales bogotanas que silenciaban toda muestra de vida y actividad oportuna. En estas circunstancias, en que el detalle sobrepasa lo increíble, Rivera renunció, aunque después se le pediría oficialmente que desistiera de su enérgica actitud. Un amigo de Rivera, a quien el escritor confió sus penalidades sin término, ha escrito: sin más compañía que 2 incógnitos remeros, sin otra provisión que algunas latas de conserva, garantizados solo por su revólver, por motivos que no vienen al caso, abandonó la comisión de límites de la cual formaba parte como abogado de la delegación colombiana y emprendió en una canoa el penoso viaje de subir al Orinoco. Esta determinación la tomó en el tremendo raudal de San Borja. Así viajó hasta San Fernando de Atabapo, el nibio pueblecito que le sirve de cabeza al territorio Amazonas. San Fernando es el pueblo donde el coronel Funes realizó la matanza que figura en La Vorágine. Allí la malaria se apoderó del escritor y las fiebres lo acosaron. Convaleciente se informó acerca del sangriento personaje. Aquí estoy, trasegando los archivos de Funes, y he topado datos curiosos para mis futuras páginas. Más tarde se arriesgó en una excursión por el río Inírida acompañado por 2 indios. Piloteando yo mismo una canoa, recorrí más de 200 lenguas de los ríos Orinoco, Atabapo, Guaviare, Inírida y otros, declaró el autor a un periodista. En Yavita, Alto Atabapo, vivió algunos meses y allí escribió otros capítulos de la novela, tercera parte, que leía a sus amigos y acompañantes del grupo de técnicos venezolanos en asuntos limítrofes. Ahora sí sabía lo que era la selva homicida y el alcance de sus poderes desquiciadores. Estaba sufriendo en carne propia su mordedura,
La fiebre no lo abandonaba fácilmente. El contacto de Rivera con esa vorágine tremenda nos explica fragmentos como este tan citado por los comentadores del libro. Nada de ruiseñores enamorados, nada de jardín versallesco, nada de panoramas sentimentales. Aquí los responsos de sapos hidrópicos, las malezas de cerros misantrópicos, los rebalses de caños podridos, aquí la parásita afrodisíaca que llena el suelo de abejas muertas, la diversidad de flores inmundas que se contraen con sexuales palpitaciones y su olor pegajoso emborracha como una droga. La liana maligna cuya pelusa enceguece los animales. Aquí de noche voces desconocidas, luces fantasmagóricas, silencios fúnebres. Es la muerte que pasa dando la vida. Oyes el golpe de la fruta que al abatirse hace la promesa de su semilla, al caer de la hoja que llena el monte con vago suspiro, ofreciéndose como abono para las raíces del árbol paterno. El chasquido de la mandíbula que devora con temor de ser devorada, el silbido de alerta, los ayes agónicos, el rumor del revueldo. Y cuando el alba riega sobre los montes su gloria trágica, se inicia el clamoreo sobreviviente, el zumbido de la pava chillona, los retumbos del puerco salvaje, las risas del mono ridículo. Todo por el júbilo breve de vivir unas horas más. De regreso en San Fernando, se documenta sobre las condiciones en que fueron vendidos unos 70 llaneros colombianos por Julio Barrera al sirio Miguel Pesil. Fugados aquellos, recurrieron al cónsul colombiano en Manaos, quien los repatrió por el Caquetá. Esta historia dolorosa de expolio e inhumanidad serviría al novelista para la unidad narrativa sobre los enganchados. Por Manaos, el escritor llegó a Bogotá en septiembre de 1923. Ese mismo año lo encontramos como miembro de la Cámara de Representantes, con los que vinieron a cumplirse sus viejos sueños políticos. Rivera no se había olvidado de sus muchas penalidades en las selvas, ni de la desidia con que fueron atendidos sus peticiones cuando se empeñaba en la Comisión de Límites. Una de sus primeras actuaciones fue formular un cargo al ministro de Relaciones Exteriores, quien debió concurrir a una borrascosa sesión. En ella el ministro pidió que la reunión se convirtiera en secreta. Hubo un griterío mayúsculo y Rivera aparatosamente rompió los apuntes de su discurso. Otro incidente ocurrido por el mismo tiempo nos muestra los riesgos que corría quien se atreviese a denunciar las irregularidades y los horrores de las caucherías. Rivera había remitido un informe confidencial al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre los desmanes que en la zona del Baupé se cometían en la empresa de Leonidas Norzagaray. Infidencias ministeriales hicieron saber a la acusación. Se trasladó a Bogotá y allí perseguían bajo amenaza de muerte al escritor, cuya temeridad quedó una vez más puesta en evidencia. Nada pudo hacer, en verdad, el novelista contra el ministro de Relaciones, Jorge Vélez, y ello sirvió para demostrarle cómo se estrella y con cuántos obstáculos el hombre que está dispuesto a luchar por la justicia y la dignidad de los oprimidos. Un nuevo y breve viaje, esta vez a la zona del Caquetá, sede de serios problemas fronterizos colombo-peruanos, le permitirá a Rivera poner sobre aviso al país los peligros de penetración extranjera, lo que se materializó cuando ya el poeta no existía en el ataque peruano al pueblo de Leticia en 1932. Rivera se documentó pacientemente en lo relativo a las penetraciones de la Casa Arana en el Putumayo, favorecidas por el gobierno del Perú. El político escritor perseguía con su campaña estos fines que anota Nil Silva. Primero, defender la soberanía nacional, haciendo resguardar las fronteras provisionales en la región amazónica y abriendo caminos que permitiesen la movilización rápida de tropas colombianas. Segundo, garantizar la paz de los colonos por medio de un sistema gubernamental respaldado por contingentes del ejército. Tercero,
remover los comisarios y autoridades menores que hubiesen dado pruebas evidentes de incapacidad administrativa. Cuarto, exigir la libre navegación de los ríos en que desembocan las vías fluviales colombianas. Quinto, poner al país en estado de alerta en todo lo relacionado con la Casa Arana. Y sexto, iniciar con el apoyo decidido del Ministerio de Relaciones Exteriores la magna obra de redención de tierras nacionales hasta entonces olvidadas. Las acusaciones de Rivera en la Cámara de Representantes y sus declaraciones periodísticas no daban el fruto apetecido, y muy poco se hacía por el arreglo de estos espinosos problemas. El fracaso de su misión cívica y hará violentar el tono denunciatorio de su novela, que termina en abril de 1924. La narrativa hispanoamericana, una vez más, tiene en su haber una obra que obedece a un largo proceso documental y que lleva el sello de un violento yo acuso. La novela nuestra, ha escrito Ricardo Alapchan, tuvo durante un periodo algo de reportaje que denunciaba la realidad o la alteraba con finalidades políticas, dentro de una concepción marxista del arte que también padecieron los narradores no afiliados al socialismo y al comunismo. La razón es clara, porque la denuncia de una condición inestable y de graves injusticias constituía la razón de ser del arte en determinada época. La vorágine empezó a venderse en Bogotá a fines de noviembre de 1924. Desde su misma aparición, Arturo Cova fue identificado con Rivera, confusión que contribuye a la narración subjetiva en primera persona y que al escritor pusiéronsele amores no sacramentales con la Alicia novelesca. No faltó un ingenuo sacerdote, cuenta Miguel Rash Isla, que se acercó al novelista para recomendarle que se casara con la desgraciada y pusiera así en buen pie al hijo de ambos. Actividades políticas innumerables quitaban a Rivera el tiempo que pudo dedicar a las letras y el enfrentarse con inmodificables realidades que defiende la colusión de muchos intereses, echaba su ánimo por tierra. No era raro verle presa del desencanto. Cuando se le preguntó en contrapunto por sus intereses políticos y literarios, respondió: de la política no he sacado sino el conocimiento de los hombres, de sus miserias, que me suministrarán elementos para mi obra literaria futura en alguna forma. La novela fue alabada allá. La novela fue alabada y discutida, y a propósito de sus méritos y deméritos aparecieron innumerables publicaciones cuya abundancia traduce el interés que logró despertar la vorágine. Se discutió desde si era correcto el antes que del párrafo inicial hasta lo que atañe a la estructura y morfología. La segunda edición del libro, bastante corregida, sobre todo en las constantes similicadencias y metrismos de la prosa, apareció en 1926. Entre los comentarios favorables a su libro, uno de Horacio Quiroga merece especial mención por venir precisamente de un escritor a quien también tentaron los horrores y misterios de la selva que vivió en su peligrosa intensidad. Entre otros juicios, le manifiesta Quiroga: tremenda sorpresa experimenté al hallar en su obra tan grande epopeya y en descubrir en usted un hermano con gustos tan similares acerca de la naturaleza. No se puede dar una impresión mayor de ambiente, de fuerza y de color que la lograda por usted con el juego de sus endiablados ríos y caños. Hace 3 días, desde que concluí la lectura de su maravillosa obra, que no logro sacarme de la cabeza a Arturo Cova y a sus compañeros, a la selva, a las hormigas terribles, al Guainía, a Lisana, a Linírida y otras novedades de este jaez. Rivera concibe por estos años la idea de viajar a Estados Unidos, donde cree poder reeditar su novela y lograr la suficiente paz como para escribir otra sobre el petróleo colombiano y los intereses no siempre confesables que giraban en su torno. La posibilidad pasó a ser realidad concreta cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores le ofreció, en los inicios de 1928, designarlo representante de Colombia ante el Congreso de Inmigración y Emigración que se celebraría en La Habana, ciudad a la que llegó el 13 de abril. Cumplidas sus actividades habaneras, siguió a Nueva York a fines de ese mismo mes. Al llegar Rivera a la urbe gigantesca,
no pasaría por su mente la idea de que él, tantas veces peregrino en los laberintos vegetales, iba a morir en esta otra selva trazada por la mano ambiciosa del hombre, la selva de acero y concreto, de soledad y multitudes pululantes. Con Ángel Flores y Edgar James conversó acerca de una posible versión inglesa de La Vorágine. Este último fue elegido como traductor de la versión que iba a publicar la Casa Putnam. Mucho se ha hablado de la segunda novela de Rivera que, en realidad, nadie vio, a pesar de las múltiples especulaciones surgidas en torno a su existencia. Esta nueva obra, cuyo título sería La Mancha Negra, contendría otro Yo acuso de cuño antiimperialista para denunciar la influencia norteamericana en las vicisitudes del petróleo de Colombia. Rivera se dedicó con entusiasmo a preparar la quinta edición de La Vorágine, en cuyo pie de imprenta se lee Editorial Andes. Dirigía esta empresa el propio poeta, quien tenía ilusiones de ganar abundantes sumas con su obra, además de su afán de vender y editar otros libros en español en los Estados Unidos. No desconocía los problemas de nuestra incomunicación intelectual, como lo demuestra este fragmento de una carta dirigida a don Joaquín García Monge. Usted sabe que vivimos en una desconexión absoluta y que debemos situar puntos de referencia para conocernos y para que nos conozcan. Avanzaban los meses y el año corría a su fin. Rivera estaba atareado con la corrección de su libro. Terminada la impresión de este y con motivo del histórico vuelo Nueva York-Bogotá de Benjamín Méndez, preparó el escritor 2 ejemplares de la nueva edición con destino al presidente de la República y la Biblioteca Nacional de Bogotá. El invierno llegaba amenazante y la salud de Rivera no marchaba bien. Ya en la madrugada en que partió el aviador Méndez, Rivera se sintió indispuesto. En su departamento, la dolencia se hizo ostensible. Días más tarde, el 27 de noviembre, recibió algunas visitas en sus habitaciones, pero debió echarse en la cama, presa de grandísimo malestar. 3 días sin conocimiento estuvo en el Polyclinic Hospital de Nueva York hasta su fallecimiento el 1 de diciembre de 1928. Cobró el infierno verde tras varios años, la presa que se le escapara con fiebres incontrolables y morbo misterioso. Pocos días más tarde eran repatriados los restos del novelista y en esa hora de dolor para Colombia se pudo ver que, pasadas las luchas y asperezas que suscitaba la presencia viva de los grandes hombres, la fama ya lo señalaba. Bueno, con esta parte terminamos la lectura del día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron con ese bello prólogo que hace parte de La Vorágine, de la edición de la Biblioteca Ayacucho. Con esto entonces vamos a dar un tiempo, los invitamos para que preparen sus análisis, para que preparen sus ideas, para que preparen sus comentarios sobre lo que les suscitó la lectura. Esta es la segunda parte del momento. Mientras ustedes preparan todo su repertorio, los invitamos a escuchar una canción que hemos traído, una canción que describe esos parajes llaneros y que tiene que ver, por supuesto, con esos territorios donde estuvo por mucho tiempo nuestro escritor José Eustacio Rivera. Entonces vamos a escuchar la canción y después vamos a unos mensajes institucionales y cuando terminen los mensajes institucionales volvemos con la conversación. Canta el llanero si tragándose el camino, cual centauro majestuoso se encuentra con el jilguero. Ay, mi llanura, en
embrujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía. En la alborada el sol te besa y del estero al morichal tienden las garzas del aire que susurren las palmeras un canto de libertad. Ay, mi llanura, de embrujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía. En la alborada el sol te besa y del estero al morichal tienden las garzas del aire que susurren las palmeras un canto de libertad. Ay, mi llanura, fina esmeralda de tu cielo cristalino, a tu hermosura canta el llanero si tragándote el camino, cual centauro majestuoso se encuentra con el jilguero. Llanura, miles estrellas celan tus calladas noches como refulgentes broches en un manto de tersura. Tú estás silente, tiernos amantes se confiesan sus amores, se oyen de coplas derroches y entre pasiones ardientes el rocío besa las flores. Ay, mi llanura, miles estrellas celan tus calladas noches como refulgentes broches en un manto de ternura. Tú estás silente, los amantes se confiesan sus amores y oyen de coplas derroches y entre pasiones ardientes el rocío besa las flores. Ay, mi llanura, la patria entera de tu nobleza se ufana, con tus bravuras callas el alma de quienes todo lo vieron para verla victoriosa, digna, grande y soberana, grande y soberana. Porque la música es otra forma de viajar por el mundo. Jazz, gamelan, flamenco, música celta, country, samba, tango y más. Solo en Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM, la radio de pensamiento universal. En Radio Universidad Surcolombiana son las 4 de la tarde. Radio Južno-Kolumbijski Universitet 89.7 modulirovanoj častočnosti Radio Universalna Myšlenia. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. La Universidad Surcolombiana se escucha en los 89.7 FM. Escucha todos los viernes de 3 a 5 de la tarde Diálogos en época de coronavirus, un espacio para leer el mundo desde la polifonía de las voces. Diálogos en época de coronavirus, hoy nuestro encuentro y durante los próximos 3 domingos vamos a dialogar con José Eustacio Rivera y con su obra La Vorágine. Después de haber escuchado esas múltiples voces en la lectura en voz alta del prólogo, pues la idea es dar paso a las intervenciones de las personas que estamos acá en este espacio
Entonces, pues le vamos a dar inicialmente la voz a Marco. La idea es que quienes estén interesados en participar pueden ir solicitando la palabra en el chat del Meet y pues listo, Marco, tienes la palabra. Listo. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por este maravilloso espacio que ya tiene sus seguidores y sus fans. Yo soy uno de ellos. Espero, digamos, con mucha emoción y a veces con muchas ganas los viernes a las 3 para poder hablar, para poder compartir lecturas, para poder divagar un poco y hablar en colectivo sobre, pues en este caso, los libros, sobre los autores. Y para muchos de nosotros esto ha sido un bálsamo para estos días de confinamiento y también para estos días de intenso trabajo que estamos haciendo desde la virtualidad. Pasando a la lectura del prólogo del libro de Rivera, La Vorágine, solamente quiero hacer 2 anotaciones. La primera tiene que ver con esta idea que nombra un autor argentino que se llama Piglia, sobre las 2 características de la narrativa. Una de las características de la narrativa es el viaje y la otra es la investigación. Me parece maravilloso y traigo a colación esto por la capacidad y la digamos, la importancia también un poco y resaltar la novela de La Vorágine es esta idea del viaje y cómo es necesario viajar para narrar. Y esta idea, digamos, lo que nos cuenta este prólogo de estos múltiples viajes y en estos viajes estos infortunios y esos infortunios cómo reponerse a esos infortunios, digamos, esta serie de tensiones entre vida y muerte, entre civilización y lo que denominamos barbarie, entre cemento y selva, esas tensiones permanentes que dio Rivera y que son el material de su libro, de su novela, es una de las cosas que a mí me recuerdan y me conectan con este prólogo, cómo el viaje es una de las formas de narrar y cómo el viaje lo que provoca son narrativas, que es lo que también hacemos en nuestra vida cotidiana cuando nos pasa algo. Le digo, imagínate que me pasaron estas cosas, uno narra un viaje. Y me parece que entre más intensas sean las experiencias y las emociones que ellas suscitan, pues nuestras narrativas serán más ricas. Y digamos, en eso Rivera no escatima en su narrativa en generar esas tensiones, en describir, digamos, esas situaciones tan intensas que nos revela su libro, pero que tienen que ver también con su vida propia, por alguien que vivió desde niño, digamos, unas experiencias muy particulares, pero también como un intelectual y un político, vivir, digamos, todas las tensiones de un país, digamos, que se construía y se destruía también en su clase política, pero también en sus territorios, y sobre todo estos vastos territorios del sur, que en sus momentos se llamaban territorios nacionales, y algunos los nombran así, y esa acepción es una acepción de lo desconocido y de lo salvaje, ¿cierto? De esa Colombia oculta, otros dicen Colombia profunda, ¿cierto? Que está allí, digamos, pues Rivera lo que nos revela es esa vorágine, esa lucha del hombre contra la naturaleza, pero también del hombre contra el hombre, esa explotación permanente, digamos, que se encuentra allí. Y en esa narrativa, mi segundo punto para finalizar es precisamente gracias a José Eustacio Rivera, o él es uno, quien nos narra esa otra Colombia, esa Colombia que muchos seguimos desconociendo, esas selvas profundas, pero también detrás de esas selvas profundas esos espíritus de esas personas, de esos colonizadores, de quienes permanentemente están en una lucha constante contra los y con la selva. Ahí las nociones del amor, las de sobrevivencia, pero también las del odio y las de la incertidumbre tienen una intensidad que uno queda medio abrumado. No es esa selva idílica, sino que es esa selva que se lo puede comer a uno, esa selva que molesta, pero también esa selva que es maravillosa y que lo deja uno deslumbrado en sus paisajes, en su fuerza, en su voracidad. Entonces me parece que este José Eustacio, digamos, que vivió una experiencia y la narra, pero también ese José Eustacio que tiene esa capacidad, digamos, de revelarnos ese otro país que sigue siendo inhóspito para muchos de nosotros. Muchas gracias por el espacio. Marco, muchas gracias.
Pues entonces la idea es seguir acá con el orden de la palabra. Seguiría Caterine. Listo. Hola a todos y a todas quienes nos escuchan. Hay dos elementos que me gustaron mucho de la lectura. Uno, quisiera resaltar precisamente la importancia de conocer la vida de Rivera para poder comprender su obra, ¿no? Generalmente leemos La Vorágine cuando estamos en el colegio, pero casi siempre no se hace una contextualización sobre toda la trayectoria de vida de Rivera y el por qué escribió lo que escribió, ¿no? Entonces, pienso yo que es muy importante el conocer la obra de Rivera de esta manera para saber y entender el propósito mismo que tuvo con La Vorágine. Y a pesar de que, pienso yo, La Vorágine tiene una intención de denuncia social, y a pesar de que Rivera de alguna manera con su obra no detuvo los crímenes, por así decirlo, que se estaban generando en la selva, pues es una obra bastante valiosa que debemos retomar. Resaltar también los esfuerzos que hizo Rivera en toda su trayectoria de vida. Sus esfuerzos desde esa formación, el querer siempre ser riguroso, el querer siempre innovar, el aprender y ese afán de formarse y aprender muchísimas cosas, y cómo desde su experiencia ya en su quehacer profesional como abogado en el Ministerio de Relaciones Interiores, y estas, digamos, expediciones que realizó mientras estuvo en el cargo de abogado de la Comisión Limítrofe Colombo-Venezolana, cómo esa situación le permitió conocer más de cerca las realidades propias en la selva, ¿no? Y bueno, hay que resaltar también que en el contexto de 1922, para esa década, se estaban presentando, de hecho, publicaciones y denuncias frente a las realidades que se estaban, las barbaridades que se estaban presentando en el Putumayo y en la Amazonía, y como también, como relata en el mismo prólogo, esos recuerdos infantiles de cómo él veía a los caucheros cuando pasaban por Neiva, lo que le contaban sus amigos, sobre las diferentes tragedias. O sea, todo coincidió en su década para darle a entender que la situación en esta zona no estaba bien, y ya su experiencia profesional desde el ministerio, el poder estar más cerca en la zona, le permitió conocer la realidad propia del contexto, ¿no? Y a pesar de que hizo sus denuncias, presentó muchos informes, evidentemente no fue escuchado y no se le dio esa gran trascendencia a sus denuncias. Entonces, resaltar también ese esfuerzo que quería realizar el autor, no solo con la obra, sino más allá de eso, ¿no? Más allá de la obra, el poder inclusive mejorar o aportar y generar conciencia frente a las realidades propias del Putumayo, de la Amazonía, de la selva y en general de la naturaleza misma. Entonces, bueno, son algunos elementos que me parecen muy importantes y valiosos que creo yo desde la formación que recibimos en el colegio, a partir de la lectura que nos motivan de La Vorágine hasta el momento, son cosas por resignificar. Gracias. Muchas gracias, Caterine. A continuación le damos la palabra a Orinson Perdomo. Agradecerles a quienes han creado este nuevo escenario de vida intelectual, académica, estética y crítica tan necesario en la vida universitaria.
En segundo lugar, rescatar de las lecturas hechas por Aide, Diego Fernando, Maydi Velasco, Piero y las demás personas que tuvieron a bien leer, que leyeron deliciosamente, cómo en la transversalidad de los presupuestos conceptuales que se dan allí está algo que es una exigencia que a veces en esta sociedad del mercado se olvida en cuanto a la creación literaria, y es el rigor. Y el rigor en la creación pasa por el tamiz de lo intelectual, de lo ético, de lo creativo, de la apertura hacia otras narrativas y en esencia del humanismo. Porque ¿qué es lo que hay en la obra de Rivera? Hay ética, conocimiento, investigación, viaje y una obra que cada día se va empoderando más por la capacidad de denuncia que ha tenido, ¿sí? De esa subalternidad de la subalternidad en un país donde se caracterizó la centralidad, donde la periferia fue abandonada y sigue siendo abandonada, ¿sí? Y en ese momento pues había un tejido estructural del Estado en departamentos y intendencias y comisarías que pues esto daba un margen muy complejo para la presencia del Estado. El otro tema es cómo es considerado José Eustacio Rivera hasta por sus propios compañeros, por esto de lo que estoy hablando, por el rigor ético, por el conocimiento y la investigación. Sus mismos compañeros de la Normal lo llamaban la cañabrava del Huila, ¿sí? Por esas afirmaciones que él hacía en su momento y también en los momentos del desarrollo de su obra, por ejemplo, sobre los escritores colombianos. Él era muy crítico también de sus colegas. Aquí nosotros vemos que en la actualidad ya hay unas complicidades y unos círculos de los elogios, ¿sí? Tú me alabas, yo te alabo, tú me publicas, yo te publico. Y él decía sobre sus colegas escritores, nuestros prosistas son casi todos articulistas, incapaces de imaginar un personaje y sostenerlo más allá de la 10ª página. Les falta el don de la creación. Y en lo que tiene que ver con esta experiencia de hoy, de ustedes como creadores de un escenario de memoria contra el olvido, porque cuando no hay memoria hay olvido, y cuando no hay memoria no hay conocimiento, y cuando no hay conocimiento ni memoria hay injusticia, ¿sí? Estos diálogos son como el lugar de la memoria, y ustedes atienden a uno de los llamados fundamentales que José Eustacio Rivera le hiciera a un periodista del Tiempo el 3 de diciembre de 1926, a Luis Trigueros. José Eustacio Rivera le dice en una carta: cualquiera que, en bien o en mal, hable de mi producción literaria, conquista mi agradecimiento porque me libra del olvido. Cualquiera que atente contra mi obra escrita, juzgándola de mala fe, con criterio tacaño y espíritu hostil, es libre de hacer lo que hace, porque la imprenta le entrega al público las ideas del escritor, y a este no le es dable escoger los jueces. Pero cualquiera que, como yo, aspire a combatir la crítica indocta, que siembra en la opinión ajena conceptos erróneos y le castra al autor la conciencia de su propio valer, exagerándole méritos y deméritos, no debe vacilar ante el contendor ni ceñirse la estorbosa máscara de la modestia cuando llega la hora de saltar al palenque. Y de una vez declaraba el man la capacidad de seguir dando la polémica y la pelea, ¿sí? Porque el palenque lo que significa es eso, resistencia. De otra parte, me parece que quedan en el ambiente unas palabras cuando leyó Aide Arce, cuando leyó Diego Fernando y Maydi Velasco. Y es, por ejemplo, lo del sotanazo. Lo del sotanazo es un tema que se sigue sufriendo en la cultura de la huilencidad. El sotanazo es la exclusión, el golpe de la ocultación.
el varillazo de lo que hablaba un audio hace poquito, ¿sí? El varillazo, ¿sí? El sacudir a los profesores que no piensan como yo. Ese es un tema. Y Rivera no solo en el momento de los conflictos, por lo cual tiene que salir, sino por el cual no puede tener continuidad en el Congreso, que lo sacan de las listas, además un obispo, señala eso con vehemencia, eso no se pone con mucha delicadeza. El otro tema, cuando leyó Maydi Velasco, es mirarlo con los términos que él lo plantea, y lo plantea para un aspecto del desempeño de los gobernantes con respecto a los problemas de la nación. Pedía la remoción de los funcionarios por su incapacidad. Imagínate, por no ser capaces, por ineptos. Y nosotros, ¿por qué no vamos a pedir la remoción por delincuentes y por criminales con lo que están haciendo actualmente en el país, en el departamento y en la universidad? Eso me parece muy importante, porque eso son lecciones históricas que hemos legado de José Eustacio Rivera, y también en la lectura de Maydi Velasco, cuando lo interpelan acerca de la política, que dice que de la política solo ha aprendido el conocimiento de los hombres y sus miserias. O sea, la profundidad crítica de Rivera y lo que nos legó tiene una vigencia para lo que sucede hoy, aquí y ahora, con nosotros en el Huila, en la nación. Y tenemos que reivindicar esa obra y tenemos que volver a releerla, a leerla en perspectiva, a hacer unas reflexiones donde hay unos universales que jamás podrán morir, como la ética, el rigor, la estética, el conocimiento y sobre todo el humanismo. Gracias por propiciar este espacio y espero haber sido breve. Muchas gracias, Orinson. A continuación, le damos la palabra a Lucía. Bueno, muchas gracias. Agradezco pues a las personas que nos están escuchando y a quienes hacen este espacio pues posible. Rescato algo que hablaba Orinson y era pues esa persona humana, ¿no? De aquel artista, y siento que Rivera nos deja ver pues ese ser abierto a la naturaleza, contemplativo y curioso. Además, un ser equipado con sentidos de calidad excepcional para captar el mundo en entorno. Y es así mismo como también nos muestra como esa inquietud constante por los valles de su niñez y también por aquellos campos que pues recorrió en su juventud. Es también como podemos recorrer las llanuras y selvas, ríos y montañas. Y siento también que no es otra cosa que la réplica de sus caminos interiores que apuntaban siempre más allá de sus adquisiciones en busca de una plenitud o en busca de una paz. Siento que alrededor de la obra podemos ver como un drama, el drama que él sostiene y que a veces como que operaba como un cambio profundo en el alma del poeta. Y es allí donde también podemos ver como un poeta optimista, pero pues bajo el encanto del paisaje regional pues que nos muestra en aquel entonces de nuestra región pues surcolombiana. Pero pues también creo que no sospechábamos de aquel poeta identificado con el dolor, aquellos dolores que él describe, por ejemplo, cuando ve el crepúsculo, cuando se acentuaba y veía la tarde. Y siento que ese dolor también es la esencia en su destino como hombre y como artista. Y era ahí donde él también pues mostraba como una tensión psicológica y que nos describía pues como cada espacio que quería pues, o que mostraba con aquellas desilusiones que sentía en la ciudad, pero volvía a la naturaleza y pues allí se sentía aún como digamos como lo herido y lo vibrante del dolor que también se estaban viviendo en esos procesos tan colonizadores y procesos que aún se siguen dando, como también ha sido la lucha del caucho y todo este proceso. Y para finalizar, cito algo que, pues una breve frase que tiene él en la página 98,
y dice: aprendió a amar la orquídea languida porque es efímera como el hombre y marchitable como su ilusión. Muchas gracias. Lucy, muchas gracias, bienvenida y muchas gracias por participar. A continuación le damos la palabra a José David. Buenas tardes, pues primero que nada agradecer el espacio, ya en las distintas veces que nos hemos encontrado ha sido muy fructífero, es un diálogo muy chévere e interesante. Respecto de la lectura de esta semana, pues me parece formidable que estemos leyendo a José Eustacio Rivera, que podamos dialogar en torno a su obra y, digamos, para mí, desde mi punto de vista, el aporte es muy grande. Yo ahorita escuchando a Orinson, digamos que yo me pienso, no solamente por mi condición de politólogo, sino por la dinámica misma de mi vida, me pienso como todo muy en torno a la política. Y este texto y el prólogo dejaba en evidencia una cosa que es muy, muy densa, y es el afán de Rivera, que no pudo, digamos, ser un personaje importante en la política precisamente a partir del sotanazo que le hace varillazo. Nos retrata una dinámica muy compleja, ¿no? Porque su acercamiento a la política seguramente no comulgaba con quienes hacen la política tradicionalmente, con quienes la hacían en su tiempo y con quienes la hacen hoy, porque realmente, y en eso coincido con Orinson, el panorama de la política huilense y colombiana no se ha modificado mucho, y hoy, digamos que la actividad política a la actividad política profesional se le puede agregar cualquier adjetivo menos honorable, respetuosa, responsable y demás. Entonces, me parece que la obra de José Eustacio Rivera tiene una actualidad no solamente en eso. Si nosotros nos preguntamos, si estamos en la Universidad Surcolombiana, ¿cómo concebimos lo surcolombiano? Tal vez esas caucheras, esa lógica de colonización, de explotación tan densa que hace ya un buen tiempo nos narró Rivera, hoy sigue inexplorada para nosotros. Yo, por lo menos en el discurso de la universidad, entiendo que se piensa, las directivas de la universidad suelen pensarse la Universidad Surcolombiana como Neiva, y si al caso como el departamento del Huila, pero no tenemos esa labor y esa... ¿Ya se escucha mejor? Sí. Bueno, qué pena. Entonces decía que revisar bien precisamente que eso que es, digamos, tan excepcional, tan atípico, esa Colombia profunda, selvática que nos da a conocer José Eustacio Rivera, en el mundo del conocimiento y de la política, hoy nosotros como colombianos seguimos teniendo un cierto desconocimiento y hasta una cierta, no sé, desidia por conocer y por abordar esto. Entonces yo decía, por ejemplo, la Universidad Surcolombiana, yo soy nuevo aquí, tal vez peco por ignorancia y sea hasta atrevido, grosero, pero yo no he visto que las directivas, en lo que llevo, se piensen cómo la universidad se adentra en Caquetá, en la cuenca amazónica, cómo los surcolombianos se corresponde con esto, con lo que planteaba Falsborda. Entonces me parece que deja unas cosas vigentes muy interesantes, que pues nos retrata cosas tan densas como la naturaleza de la política en esta región y en toda Colombia, y a su vez me parece, y eso es lo rico de este espacio, pensarnos la complejidad del mundo a partir de la interacción. Y estas obras de literatura realmente son magníficas para tratar cosas políticas muy profundas y muy complejas, que quizá leyéndolas a partir de la historia son algo aburridas, algo abstractas,
estas obras que, pues, como bien ya lo decían, son rigurosas, permiten a quienes nos interesan fuertemente la política, nos permite ver la potencia del arte. Entonces, no me quiero extender, les agradezco mucho y muy buen espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Entonces, a continuación le damos la palabra a Maydi. Adelante, Maydi. Gracias. Buenas tardes para todos y todas. Hace una semana nosotros traíamos a colación la vida y obra de Humboldt, y hoy precisamente José Eustacio Rivera, desde su particularidad, como que irrumpe en la crítica política y, digamos, la construye a través de a través de una dinámica similar a Humboldt, ¿no? Entonces, lo que decía el profe Marcos, viaje, investigación, crítica, reflexión. Entonces, para mí en este proyecto ha quedado de evidencia, como dijo Kate, es denuncia, ¿sí? Para mí no es una intención de denuncia social, sino que es una denuncia social. Y estamos también pensando justo ahora que es importante cuestionarnos la pertinencia de esta obra justamente en los momentos que estamos viviendo. Yo miraba esta mañana un titular en El Espectador donde decía que se había hundido la propuesta que buscaba prohibir la explotación de hidrocarburos en la Amazonía, y fue precisamente porque unos personajes en plenaria deciden votar no por un parágrafo en el que otros partidos salvaguardar, digamos, esos recursos naturales. Entonces, lo que nombraba la persona que habló acerca de uno de los fines que tenía José Eustacio Rivera, que era remover los comisarios, autoridades menores que hubiesen dado pruebas evidentes de incapacidad administrativa, y más adelante esto que precisa yo leí, el fracaso de su misión cívica le hará violentar el denunciatorio de su que termina en abril de 1905. Es decir, cuando no necesitan, hay que gritar más. Hay que los estudiantes, los ambientalistas, el gremio de transporte. Se escucha, Maydi, es que se está escuchando un poco entrecortado. ¿Te parece si hacemos algo? Vamos a unos mensajes institucionales y cuando volvamos, entonces tú... Listo. La idea, ¿vale? Muchas gracias. La Universidad Surcolombiana se escucha en los 89.7 FM. No seas el último en escuchar Radio Universidad Surcolombiana, 89.7 FM. En Radio Universidad Surcolombiana son las 4 de la tarde y 30 minutos. Radio Južno-Kolumbijski Universitet 89.7 modulirovanoj častočnosti Radio Universalna Mišljenja. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. La Universidad Surcolombiana se escucha en los 89.7 FM. Diálogos en época de coronavirus. Hace parte del trabajo conjunto de los grupos de investigación, estudios políticos del programa de Ciencia Política y Prácticas Educativas y Sociales, IPES, del Departamento de Psicopedagogía y Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Surcolombiana, en articulación con la Biblioteca Departamental Olegario Rivera.
Buenas tardes. Ok, bueno, yo... Diálogos en época de coronavirus, Maydi tiene la palabra. Ok, bueno, nuevamente buenas tardes para todas y todos. Estaba diciendo que hace una semana traíamos a colación la vida y obra de Humboldt, y hoy es la de José Eustacio Rivera, desde su particularidad que para mí irrumpe en la crítica política. Digamos, esta la construye a través de una dinámica muy similar a la de Humboldt, y es a través del viaje, la investigación, la crítica y la reflexión. Esto ya lo había nombrado el profe Marco. Entonces, digamos que para mí el prólogo es una evidencia de que la vorágine es denuncia social, como ya lo decía también mi compañera Kate, y por eso es importante cuestionarnos en este momento la pertinencia de la obra. Entonces también decía, hoy publicó el Espectador un titular que decía que se hundió propuesta que buscaba prohibir la exploración de hidrocarburos en la Amazonía. Y esto se da porque en la plenaria unos personajes deciden eliminar un parágrafo que se había incluido dentro del acto legislativo para que se cuidaran estos recursos naturales, ¿sí? Entonces, como lo decía la persona que hacía referencia a uno de los fines de José Eustacio Rivera, que era remover los comisarios y autoridades menores que hubiesen dado pruebas evidentes de incapacidad administrativa, es decir, de gente que definitivamente no funcionó, que no le sirvió al público. Y luego también dice en el mismo texto: el fracaso de su misión cívica y hará violentar el tono denunciatorio de su novela, que termina en abril de 1929. Es decir, o así lo tomo yo, cuando no nos escuchan hay que gritar más fuerte. Los estudiantes tenemos que gritar más fuertes, los ambientalistas, el gremio de los transportadores, y gritar más fuerte, digamos que no solamente se trate de salir a las calles, pues literalmente a gritar, sino también de hacer un ejercicio de incidencia social, de hablar con las comunidades, de hacer ese ejercicio de denuncia, ¿no? Ya sea por medio de la poesía, del canto. Entonces, también es una invitación, también este prólogo ha sido una invitación a cuestionarnos, a gritar para mí, y ya, esa era mi intervención. Muchísimas gracias, Maydi, por tus análisis. A continuación le damos la palabra a Gerardo. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Quiero que me permita hacer este fragmento de la carta a Arturo Cobar. Los que en un tiempo creyeron que mi inteligencia irradiara extraordinariamente, cual una aureola de mi juventud, los que se olvidaron de mí apenas mis plantas descendió al infortunio, los que al recordarme alguna vez piensen en mi fracaso y se pregunte por qué no fui lo que pudo haber sido, sepa que el destino implacable me desarraigó de la prosperidad incipiente. Ahí está el ser humano, José Eustacio Rivera, en su exploración, en sus viajes a la selva virgen, y al ver la injusticia o lo que en la actualidad hoy vivimos, que lo que sucede en la selva es una consecuencia para todo el mundo. No se acaba el caucho, se acaba es la naturaleza misma, y lo que la naturaleza misma pertenecemos nosotros, el aire, los recursos naturales, el agua para el riego de la agricultura. Pero sin embargo, si ustedes miran este fragmento de la carta a Arturo Cobar, si ustedes lo miran bien, el ser humano que está en José Eustacio Rivera ha superado no solamente obstáculos espirituales, personales, sino que renunció a todo por la creación, por su creación, la vorágine. ¿Por qué? Porque la sociedad en su momento lo quería algo más pomposo, más en estatus. Y él renunció a un estatus para tener tiempo para su creación.
para su justicia, para reclamar que los recursos naturales no nos pertenecen a particulares o a una empresa, sino a toda la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Recuerden que si hoy no alcanzamos a participar todos, vamos a estar todos los viernes de 3 a 5 de la tarde para que sigan asistiendo a este espacio abierto y libre, diálogos en época de coronavirus. A continuación, entonces, le damos la palabra a Alexandra Uribe. Hola, nuevamente buenas tardes para todos y todas. Pues yo quiero hacer como una apreciación muy personal de la obra porque tiene que ver mucho como con mi vida personal. Yo cuando estaba en el colegio, pues leí algo de la obra y yo la entendía más como una, no sé, como una obra en la que se relataba, era una historia de amor y una historia de amor pues además prohibido en una selva que para mí estaba como llena de fantasía y de ficción. Pero en particular para mí la obra tiene mucha importancia porque yo pues a partir del 2012 me vine a vivir a la selva. En realidad llegué a vivir a Florencia y pues cuando llegué a vivir a Florencia y empecé a hacer como parte de ese recorrido, ya no en el mismo paisaje, pero sí parte de ese recorrido que hizo José Eustacio, empecé como a entender y hacer mi propia narración y a resignificar la vorágine. Digamos que yo me di cuenta ahí de lo ignorante que era sobre el conocimiento de la Colombia profunda, como la llamaron muchos de los que me antecedieron. Entonces, en esa ignorancia, digamos que para mí el recorrer el territorio y luego encontrarme otra vez con la vorágine en la maestría en conflicto, territorio y cultura, y encontrarme en especial con la profesora Hilda Soledad Pachón, que hizo un libro dedicado a la obra de José Eustacio Rivera como un intelectual, fue un descubrimiento muy bello porque me permitió entender el país en el que vivía y el país en el que estaba, ese país dividido como por regiones, pero también ese país en el que estaba invisibilizada la historia y también la realidad económica, política y social. Y pues para mí entonces desde ese momento en la maestría que volví a releer La Vorágine y que ya había recorrido pues como territorios de la Orinoquía y de la Amazonía, que ya había escuchado pues a colonos, que digamos había montado en algunas lanchas por los ríos Orteguaza o el río Caquetá, pues fue releerla, pero releerla como eso que planteaba Maydi desde una postura crítica. Y creo que como el hecho de vivir en el sur, como persona me ha cambiado y me ha hecho mucho preguntarme por cuál es como mi labor o como cuál es mi papel en la sociedad y si en realidad sí soy un sujeto lo suficientemente crítico y si sí estoy cumpliendo con una labor comprometida. Entonces, pues para mí La Vorágine tiene un significado muy lindo porque ha sido parte de lo que significa vivir en el sur, de lo que significa pensarme un proyecto intelectual en el área de estudios surcolombianos y pues lo que me ha permitido encontrarme hasta en este programa dialogando con estudiantes, con profesores, compañeros, con ciudadanos y personas que viven en el sur. Entonces, pues vivo muy agradecida con La Vorágine y con vivir en el sur. Gracias. Muchísimas gracias, Alexandra. A continuación, entonces, le damos la palabra a Nicolás. Buenas tardes para todos y todas. La apreciación que yo tengo acerca del prólogo es como ese contraste que vive Rivera. Primero que todo, donde él nace en la naturaleza, en esa naturaleza campesina donde comienzan sus primeros escritos, y después donde muere en esa selva de cemento en Nueva York. Entonces quiero llevar a conversación ese contraste entre los dos. O sea, ¿cómo nos muestra lo de la etapa de la vida del ser humano? Si nosotros podemos ver, Rivera nace en el campo como escritor, se desarrolla en la selva, se reproduce, él dice que no se casa, pero nos reproduce, nos trae un libro muy importante para la literatura hispanoamericana, que es La Vorágine, al igual, y muere en la selva de cemento.
Continuando, pues escuchaba que Marco decía que para la investigación hay que viajar y hay un fragmento en el prólogo donde él dice, cuando le dan la comisión para ir a la selva, él se pone pues, bastante contento porque dice que por fin va con lo que es la realidad de la selva y no más lo que le siguen contando. Pero ahí me queda como un interrogante ahí, ¿por qué lo comisionan a él para eso, para lo de la selva? Ese es el interrogante que me queda. Al igual, esto también le comparto lo de Horizon. Horizon pues trae a colación el contexto del famoso varillazo en la surcolombiana. Si podemos ampliar el contexto, a nivel nacional lo podemos ver en ese momento lo que es la región selvática de la Amazonía, la región de la Orinoquía, lo que está sucediendo en el Putumayo. El que se atreve a denunciar algo es perseguido. Son regiones totalmente olvidadas, como lo han llamado anteriormente, regiones olvidadas. Esto a mí se me hace también que lo que es la selva, como hace esa descripción fatalista Rivera, es también el espacio íntimo que ha invadido el hombre en la selva. Lo que decía, no recuerdo bien el nombre, lo que apareció como en El Espectador, que decía que para poder explotar petróleo, eso es invadir el espacio íntimo de lo que es la selva. Pues también llevaba a caso que, por ejemplo, lo que es la justicia social, si podemos ver ya cuánto tiempo que hace esas denuncias José Eustacio Rivera, si lo llamamos hoy en día, también el que se atreve a denunciar algo, como lo dije anteriormente, es perseguido. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. A continuación, le damos la palabra a Aide. Hola, amigos y amigas. Bueno, algunos párrafos nos permiten vislumbrar un poco el desdén con que los gobiernos y las autoridades han mirado al pueblo desde siempre, eso no es desde ahora, desde hace muchísimo tiempo, a los que ellos consideran de menor rango, ¿no? Y resaltar la insistencia de José Eustacio, José Eustacio Rivera para seguir en su afán de mostrar al mundo una realidad oscura de maltrato a los seres humanos explotados por los que tienen el poder, ¿cierto? Traigo a colación un ejemplo que tenemos en este momento de la realidad nacional y son los audios de los funcionarios del gobierno maltratando verbalmente a los indígenas, como si el dinero para las necesidades del pueblo saliera de sus bolsillos. Unos audios que andan por ahí de unos comentarios que se filtraron. Entonces, es una reflexión que debemos hacernos todos y tomar decisiones más inteligentes por el bien de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Aide. A continuación, sigue en la palabra William. ¿Es mi turno? Sí, William. Ok, es que tengo un poco más la red. Bueno, pues buenas tardes para todos y todas. Quiero comentar que vengo en este espacio desde hace aproximadamente un mes, cuando empezamos a leer un poco sobre las travesías y las expediciones del señor Alexander von Humboldt. Estos temas me interesan bastante, ¿sí? Temas que tengan que ver, o lecturas y obras que tengan que ver con la naturaleza, con los paisajes, ¿sí? Con sus encantos. Y la manera, me resulta curiosa la manera en como la definen acá en el prólogo, ¿no? Como una selva homicida, por un parágrafo, un pequeño parágrafo, como lo describe José Eustacio en su obra La Vorágine. Me llamó mucho la atención una pequeña frase acá después de su lucha del legislativo. Dice, nada pudo hacer, en verdad, el novelista contra el ministro de Relaciones, Jorge Vélez, y ello sirvió para demostrarle cómo se estrella y con cuántos obstáculos el hombre que está dispuesto a luchar por la justicia y la dignidad de los oprimidos. Pienso que
pues a pesar de todos los obstáculos que tuvo José Eustacio como representante y la lucha que libró en ese entonces para defender la selva amazónica, ¿sí? de la sobreextracción de caucho y bueno, la fiebre que se dio en ese entonces, que tuvo dos auges y cobró bastantes vidas. Una de ellas, en el segundo auge, cobró la vida del gran ecologista el Chico Méndez. Y quiero aprovechar este espacio para invitarlos a escuchar la canción Cuando los ángeles lloran de Maná. Sí, es una excelente canción, una excelente dedicación a este ecologista ambientalista, extractor artesanal de caucho. Pero bueno, pienso que a pesar de que José Eustacio no consiguió sus objetivos en el legislativo, creo que hizo bastante con su obra, sí, al denunciar pues un poco sobre esta problemática que se vivía en ese entonces en la selva amazónica. Entonces no creo que, como dice acá en el prólogo, nada pudo hacer. Pienso que en realidad sí pudo hacer mucho, ya desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, o desde su arte, más bien desde su arte literario, ¿no? También, bueno, quiero invitar a la población surcolombiana a participar en este espacio amplio que, pues, aunque es una iniciativa de politólogos o estudiantes de ciencias políticas, creo que se pueden debatir muchos temas en estos espacios de lectura. Entonces, muchas gracias por su atención y los quedan cordialmente invitados todos y todas. Hasta luego. Muchas gracias, William. Recordar que este espacio es algo que hemos venido construyendo entre muchas personas. Ya llevamos alrededor de 2 meses. Comenzamos con Diálogos con Zaratustra, ese gran libro de Nietzsche, el filósofo alemán, y después continuamos con Diálogos con Humboldt, una biografía escrita por Andrea Wolf, y este es el tercer ciclo que empezamos ya a través de la radio Universidad Surcolombiana, quien nos ha apoyado en este proyecto, y pues gracias también a ustedes a los que están aquí participando y a las personas que nos escuchan. A continuación, le damos la palabra a Nicolás. Bueno, buena tarde para todos. Mi intervención la haré en 3 puntos y el hecho es ver cómo Rivera, inmiscuido en diferentes ámbitos, como lo expone en el prólogo, en el ámbito político, en el religioso y en otros, denotan a una sucesión de hechos que se han ido implantando poco a poco en nuestra dinámica social, permitiendo dar a conocer cómo mediante este libro así concebido como una protesta social, como lo decía otra persona que ha intervenido, el conocer nuestro territorio y poder anexar políticas y decisiones que apoyen un desarrollo ameno y no salvaje a los dones que tenemos. Anexando esto, es como ver que los procesos de exclusión, que se habla como lo del varillazo, a una visión crítica de las dinámicas sociales que entrelazan distintos ámbitos en nuestra esfera social. Asimismo, en el hecho de tomar decisiones que pongan en pugna no el interés y satisfacción de unos pocos, sino el desarrollo ameno de nuestra naturaleza. Y por último, es cómo se puede entrever la relación entre el hombre, la naturaleza y la utilización de esta, siendo un concepto en muchos casos aislado entre el hombre y la naturaleza, sino denotando lo importante que tiene que ser el anexo, el hombre dentro de la naturaleza, ya que dependemos de ella y asimismo aceptar y conocer lo que nos da ella y lo que nos aporta para un desarrollo de la vida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nicolás. A continuación, vamos ya en la recta final del programa. Le vamos a dar la palabra a Alexandra Uribe, quien va a elaborar la tercera parte y la final, que es la síntesis del espacio, y terminaremos con una canción. Muchísimas gracias, nos vemos dentro de 8 días a las 3 de la tarde, el próximo viernes. Bueno, buenas tardes. Es complejo hacer la síntesis porque fueron intervenciones pues muy nutridas, pero entonces vamos a plantear inicialmente
Marco retomaba la importancia de viajar para narrar y de esas tensiones que hay entre vida y muerte, civilización y barbarie en la novela. Resalta mucho la importancia y pues el prólogo y nos recuerda que el viaje es una de las formas de narrar y de contar como que a medida que hayan experiencias más intensas hay narrativas más ricas. Además, también nos recordó como esa concepción de la Colombia oculta o la Colombia profunda y cómo en la obra se muestra esa lucha del hombre contra la naturaleza y también esa lucha del hombre contra el hombre. También Orinson, de otro lado, nos plantea como la importancia del rigor en la creación literaria, ¿sí? De la importancia de los nexos que debe haber entre la ética, la creación y la apertura a otras narrativas y pues en esencia habla de la escritura como un asunto humanista y rescata mucho eso de Rivera, lo rescata como un intelectual con una apuesta ética, con una apuesta por la investigación y con una capacidad en ese proceso intelectual como quien hace la denuncia y quien presenta pues ese estado que no tiene, digamos, presencia en ciertos territorios, en este caso el de la Colombia pues profunda. Y también pues nos hace una invitación a ese proyecto intelectual comprometido y pues relaciona el ejercicio o ese asunto del sotanazo con el varillazo y pues nos recuerda la importancia de eso en el debate actual de la universidad y de la región. Lucía luego nos habla de el rescatar a José Eustacio Rivera como una persona, como un artista y como un artista como abierto a la naturaleza, un artista contemplativo y curioso que a través de esos recorridos por las llanuras y la selva lo que hace es ante todo mostrarnos esos caminos interiores que siguió y esos caminos interiores que siguió pues como para construir su propia obra como intelectual. Luego, José David resalta que en su condición de politólogo y como persona, él se piensa principalmente desde esa dimensión política y entonces recuerda a José Eustacio Rivera como un autor como que lo inspira en ese sentido y como un autor que da cuenta de su época. Él también habla de la importancia o de la vigencia de la vorágine, planteando que habla de cómo se ha dado la política huilense y la política colombiana y nos recuerda que desde el siglo XX hasta ahora no ha cambiado mucho y pues por eso nos hace como una invitación, igual que la hacía Orinson y Marco, a releerla y a plantear desde allí también una apuesta de construcción de conocimiento o una apuesta de universidad, de proyecto de universidad. Ante todo nos dice que la Universidad Surcolombiana no debe pensarse solo para Neiva y para el Huila, sino que también debe pensarse como una región para el sur colombiano, incluyendo pues el piedemonte amazónico y esa comprensión de la región. Luego, Maidi nos recuerda o hace énfasis en la importancia de la investigación, de los viajes y de esa postura crítica de José Eustacio y de su obra La Vorágine. Ella dice que es muy importante la denuncia social que se plantea en su obra. Nos recuerda un titular de hoy del Espectador en el que pues se cae una iniciativa legislativa pues porque en torno a la explotación de petróleo, pues porque hay intereses que no permiten que se defiendan los recursos naturales y ella nos hace un llamado para que pues como ambientalistas, como politólogos, como profesionales, como ciudadanos gritemos y para que trabajemos con comunidades desde las diferentes subjetividades para cuestionar los problemas sociales que vivimos en nuestra región y en nuestro país. Luego Gerardo nos leía un fragmento de una carta de Arturo Cova
él nos hace una referencia muy especial en la que nos plantea que así como en la época de Rivera, la principal protesta iba en torno al tema del caucho, hoy la protesta que tenemos es en torno al deterioro y la depredación de la naturaleza. Él dice hoy que no solo es el caucho, sino que hoy es el aire, el agua, el territorio, la naturaleza. Luego Aide nos dice que es muy importante la obra y la denuncia de José Eustacio Rivera y que nos pone como en un contexto de la actualidad, pensando que nuestro Estado hoy sigue considerando o sigue sin escuchar a los que considera de menor rango o a los que considera que, digamos, son de la periferia. Y pues que desde ahí, aunque José Eustacio Rivera mostró una realidad oscura y oculta de la región, pues sus denuncias de pronto no tuvieron eco en el Estado, pero que hoy nos invita a que reflexionemos frente a esta realidad que persiste y a que tomemos decisiones más inteligentes para, digamos, el desarrollo de nuestro país. Luego William nos recuerda como la importancia de las lecturas y las obras que muestran como los paisajes y que nos muestran el territorio. Él se enfoca principalmente en la selva homicida que presenta José Eustacio y dice que le llamó mucho la atención la lucha que emprendió José Eustacio, especialmente con el legislativo. Y finalmente Nicolás hace énfasis en la importancia de esa postura crítica, nos recuerda la importancia de tomar decisiones que vayan en pro del desarrollo de la región desde el conocimiento de la región. Muchísimas gracias, Alexandra, por ese gran resumen. Con esta síntesis que realizas, pues cerramos el programa. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron con sus pensamientos, con la lectura. Recuerden que nos vemos dentro de 8 días a esta misma hora. Vamos a trabajar la primera parte del libro de La Vorágine. Un saludo muy especial y un buen fin de semana. Hasta luego. Diálogos en épocas de coronavirus, un espacio de confluencia, de liberación y construcción conjunta de sentidos y significados. Acompáñanos todos los viernes de 3 a 5 de la tarde por Radio Universidad Surcolombiana